Sí, muchas gracias. Pues buenos días a todas. Muchas gracias, licenciada Laura Paula, por la invitación a su instituto. Excelente trabajo que ha estado realizando. Así como a la licenciada Ivonne, secretaria técnica, les deseo que les vaya súper bien y yo sé que estoy segura que lo van a realizar por todos los antecedentes que ya conoce que estamos viviendo en el estado de Nuevo León y que se quieren retomar otra vez esas riendas que todas las chicas que están cursando, que cursaron esta capacitación, creo que van a abonar mucho. Y si tenemos a este tipo de adolescentes, jóvenes, con la intención de conocer más de lo que pasa en el tema de mujeres y que no tengamos esa violencia, creo que son las semillitas para ir todavía esparciendo en el estado de Nuevo León. Y veo a muchas amigas conocidas que han trabajado desde que yo inicié, y ahorita vamos a hacer un recuento, una ruta histórica, jurídica y práctica, que desafortunadamente ha habido buenos, malas experiencias, detalles, errores, tanto de nosotros como autoridades en su momento, como de la sociedad civil, como de los medios de comunicación, que en muchas de las ocasiones no nos ayudan. Pero las ganas de compartirles esto es precisamente eso. Estamos pasando por situaciones muy difíciles. Vemos que parte de lo que hemos trabajado como que retrocedemos 10 veces más de lo que avanzamos y no vemos esa luz, esa claridad de que vivamos en una sociedad libre de violencia como tenemos establecidas las leyes general, estatal. O sea, es un tema donde más leyes, reglamentos, tratados, las mismas constituciones nos amparan y nos protegen de esa libertad, de esa violencia y desafortunadamente parece que no tenemos ni reglamentos ni leyes que nos puedan ayudar a ser protegidas. Tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que prepararnos, tenemos que diferenciar cuando nos encontramos en riesgo, cuando estamos en situaciones libres de esa violencia y poder transmitirles a esas generaciones nuevas esas autodefensas que podamos nosotros ejercer desde nosotros mismos. Entonces, me dicen que ya concluyeron el curso, nada más para ponerse en el contexto, el acceso de las mujeres a la justicia. Sí. Pues ya lo vieron, en qué consiste la justicia y nos vamos precisamente a la de las estadísticas. Es el marco jurídico que les digo que tenemos muchas legislaciones, tratados internacionales, la Constitución, o sea, la cuestión legal creo que no tenemos ningún problema. Lo que tenemos que analizar en ese aspecto es que vayan armónicamente alineadas a lo que necesitamos en la actualidad, porque se reforma un documento y desafortunadamente se olvidan los demás y ahí es donde las cuestiones legales, hablando de impartición de justicia, de procuración e impartición de justicia, es donde complicamos a los servidores públicos para que hagan su trabajo. Porque si pueden o no pueden aplicar una legislación que se contraviene con otra y le beneficia a la persona que tratamos de que sea sancionada. Desafortunadamente eso nos pasa mucho anteriormente y nos sigue pasando. Entonces el hecho de que ahí le pidamos el favor a las legisladoras, legisladores, que antes de que practiquen alguna reforma, propongan, analicen todo el marco jurídico que conlleva a lo que quieran lograr con esa reforma. Y ahorita les voy a decir por qué y a qué grado repercute una reforma. Vamos a establecer. Sí, ahorita que la pongan vamos a ver lo que ha sufrido Nuevo León en el tema de violencia familiar. Les quise traer ese delito porque es el de mayor incidencia, es el que nosotros podemos reflejar lo que hemos vivido desde el 2000 hasta la fecha, que son 22 años, de que se tipificó ese delito y las consecuencias que ha habido en beneficio y en perjuicio de todos, porque desafortunadamente ha habido daños lamentables y pues lo que se trata es erradicar esa violencia y pareciera con la estadística que vamos de mal en peor y desafortunadamente los números son fríos, los números hablan por sí solos, pero también hay razones jurídicas del por qué se está moviendo de esa manera, qué cosas hemos hecho bien y qué cosas no las hemos hecho y qué cosas nos faltan por hacer en beneficio de la erradicación de esta violencia
o mínimo la disminución de esta violencia. No sé si alcanzan a ver esta gráfica que es impactante así de simple vista. En el 2000, el 3 de enero del 2000, por primera vez se tipifica el delito de violencia familiar aquí en el estado de Nuevo León. Era una discusión en aquellos entonces porque no lo querían meter en el sistema, en el Código Penal, porque hablaban que eran cuestiones familiares, que no podían salir del entorno familiar, que qué iban a hacer. ¿Mande? Sí, que ya estaba tutelado y que no podíamos entrar a esos domicilios por la privacidad de la familia, la privacidad de las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues gracias a las mujeres que en aquel entonces estaban en el poder legislativo, y no nada más aquí en el estado, a nivel nacional, fue un frente común que se empezó a notar el trabajo de ellas precisamente para lograr la tipificación del delito de violencia familiar. Y desafortunadamente, sí, por una parte se logra en beneficio, pero por otro lado con ciertos limitantes. ¿A qué me refiero? A que en señalan la conducta delictiva para el que cometiera el delito era instancia de parte, que quiere decir que solo la persona agredida era la que podía venir a denunciar, nadie más. Entonces, ustedes saben que una mujer maltratada es muy difícil que por sí sola a la primera reaccione y salga y denuncie. Comúnmente son las amistades, son los familiares que se dan cuenta en el entorno que están viviendo y son las que aconsejan a que vayan y denuncien. Bueno, ese era una limitante, nada más las víctimas son las que podían ir a denunciar. Y ahí están los números, 428 en un año. Entonces, por un lado fue un avance importante y por el otro es una limitante. Los que somos abogados, pues sabemos de que pues, hay esas limitantes, nadie podía denunciar más que ellas. Como ven, en el 2001, 2002, 2003 va acrecentándose el tema, se le empieza a dar difusión, empiezan a haber intereses por la sociedad civil y aparte por las autoridades en ir prestándole un poquito más atención al tema, al grado de que ya en el 2004, al ver que se estaban incrementando y que se sabía que iba a haber este problema, al momento de proponer, porque hubo las propuestas de que el delito no fuera instancia de parte, sino que fuera de manera oficiosa. Es decir, que cualquier persona pudiera denunciar, incluyendo a la misma víctima o cualquier familiar, porque ya se veía un tema de problema social, un problema de salud, un problema de seguridad, un problema de educación. Entonces, en este inter del 2000 al 2004, hubo situaciones aquí en el estado que en la práctica me tocaron conocer y uno de esos que después hasta en el 2015 pasó a nivel nacional el caso y que es conocido de Mariana Lima Buendía, no sé si lo recuerdan. Bueno, nosotros lo tuvimos en el 2003 aquí, pero gracias a Dios no a las medidas extremas en las que sucedieron. Le estaba comentando ahorita a la licenciada, perdón. Perdón, ¿de qué es el caso? Les voy a explicar eso, precisamente eso, porque está muy interesante. Le decía a la licenciada Laura Paula que en aquel entonces habíamos agencias del Ministerio Público para conocer este tipo de delitos, eran 3 de violencia familiar y 3 de delitos sexuales. Estaban especializadas, nos capacitaron para llevar a cabo esas investigaciones y teníamos que estar constantemente en actualización. Resulta que en la Procuraduría, porque así era la institución como se llamaba, había esas especializadas y la de homicidios. Reportan un domingo en la tarde que había un suicidio en un domicilio de San Bernabé. Van los elementos de la ministerial, hacen su trabajo, recolectan lo que en ese momento observaron, hacen su informe. Afortunadamente detienen a la persona que era el esposo de la chica, de 25 años. Me informan de que había sido suicidada, pero se había suicidado ella. Pero resulta de que lo detuvieron porque el mismo chico les mencionó
que la esposa había discutido con él unos momentos antes. Entonces, afortunadamente reaccionaron. No había la capacitación que ahorita tenemos. Lo detienen, me lo ponen a disposición y venía en ese sentido. Entonces, lo que veo es que una de las pruebas previas a las que me habían puesto a disposición era de absorción anatómica, que es la de las sustancias que se quedan en el cuerpo cuando uno manipula, utiliza un arma. Entonces, esos componentes que comúnmente se quedan en la palma de las manos, salían más altos en él que en ella. Entonces, ya eran dos datos importantes para la investigación. Como va pasando el tiempo y obviamente teníamos término legal para resolver la situación jurídica de la persona que estaba detenida, teníamos pocas evidencias. El único testigo era el propio esposo. La muchachita o la joven vivía sola, no sabían los familiares, no tenía contacto con los familiares, desconocían inclusive porque era parte ya después de lo que se demostró el círculo de violencia que estaba. Para no hacerles cuento tan largo, hablo con el médico legista y lo mando traer una vez que nos da el resultado de la autopsia, donde venía que había sido por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Pero empiezan las dudas y ya uno, con un poquito de la práctica que traía y de la experiencia teórica, le pregunto al doctor que si me podía determinar de su experiencia, su práctica, si el arma que había utilizado la persona había provocado una lesión diferente que se pueda distinguir de un suicidio o de un homicidio. Entonces se puso a revisar, se puso a analizar y me dice que sí. Le empiezo a interrogar y le digo, bueno, a mí lo que me interesa es precisamente esa pregunta. Si la lesión que presenta la víctima coincide con un suicidio o coincide con un homicidio, porque ese es el detalle más importante para saber si voy a seguir reteniendo a la persona o lo voy a tener que dejar en libertad. Y pues una vez que analizó, revisó tanto el dictamen como físicamente el cuerpo de la víctima, pues resulta que sí, que había sido un homicidio. La lesión, ya en la descripción técnica me dijo sí, porque el proyectil se utiliza, si es suicidio, es la entrada de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. La estatura de la víctima era más bajita que el del presunto. Entonces, bueno, ahí nos damos a la tarea, había una medida cautelar que podíamos hacer el arraigo, porque teníamos que hacer una investigación muy exhaustiva, muy bien cuidada, porque no había testigos. Y obviamente, pues la ventaja que él tenía era mucha. Total, todos los dictámenes periciales técnicos que se llevaron a cabo, desde el aseguramiento, la reconstrucción de los hechos y sobre todo la prueba de luminol, no sé si la han escuchado, así se llamaba antes, no sé si ahorita siga igual. Era de ir al domicilio, que se aseguró inmediatamente en el momento de los hechos, poner el líquido y ya en la luz oscura se refleja donde hay manchas de sangre. Impresionante fue de que al momento que hicimos esa prueba, donde había quedado el cuerpo de la chica, estaba manchado de sangre. En los apagadores estaban las manchas de sangre. En los fregadores, porque había un trapo que había limpiado con esos y lo trató de esconder allí. Todas esas pruebas, pues obviamente nos ayudaron a demostrar que no había sido un suicidio como él inicialmente había dicho. La reconstrucción de hechos con sus abogados cayó en contradicciones, que también fue fundamental. Nos llevamos a cabo esa investigación entre 1 mes y medio, 2 meses. Afortunadamente todas las pruebas técnicas, científicas que se obtuvieron y sobre todo una bien interesante que en aquel entonces, estamos hablando de 2003, y que en la ahorita la autopsia psicológica, que también así se le llamaba, ¿qué consistía? Y ahí son las características del contexto del entorno familiar en la que vivía la chica y cómo se demostró que ella sufría violencia. Resulta que era una chica menudita de talla 3-5. Cuando se casa con él, la pone a engordar, que se vistiera de forma más holgada, la fue manipulando a que no se acercara la familia, a que
ella no podía tomar determinaciones y me dice la psicóloga que hizo el estudio, psicóloga criminóloga, que todas las características de cómo encontró el domicilio, en el domicilio nada más había una foto de él y de la niña. De ella no aparecía nada, oculta. O sea, ella no aparecía, ella no era importante en el domicilio. Cuando entrevista a los papás, coinciden con todos los datos, todo lo que les está corroborando las imágenes, el domicilio, los datos de prueba que teníamos ahí. Y resulta precisamente eso concluyó la autopsia psicológica, en el estado en que ella se encontraba antes del evento en el que fue asesinada en manos del marido. Y les digo que es similar al de Mariana Lima, porque allá también el esposo manejaba un suicidio, a diferencia de que en el de Mariana Lima señalaba que se había ahorcado, a diferencia de esta chica que había utilizado un arma. Y aparte en el de Mariana Lima, el esposo era policía ministerial, sabía de cómo manejar la situación, porque casualmente cuando él llega, encuentra que no podía entrar, que entró por una ventana, que fue a la habitación donde ellos dormían y que la encontró allí ahorcada. Casualmente él la baja de donde estaba colgada, la pone en la cama y empieza a reportar. Pero a la mamá le dice que se suicidó. Entonces la mamá dice no, duda efectivamente porque ya tenía antecedentes de violencia, porque un día anterior le había comentado de que el esposo había tenido dificultades con él y que ya lo iba a dejar y que se iba a regresar a vivir con ella. Y resulta que ya no pudo, porque la mató el esposo. Y él alteró la escena, dio una información equivocada y aparte solicitó inmediatamente que se dictara el ejercicio de la acción penal en virtud de que había sido un suicidio y no había sido un homicidio. Pero la mamá, por la insistencia de la mamá, es que se reactivó la investigación porque ya se había cerrado, porque la Procuraduría en aquel entonces, la Fiscalía, cerró el caso diciendo que efectivamente había sido un suicidio, pero no hubo periciales, no hubo estudio al área, ni las fotografías que se habían recolectado en su momento, nada, o sea, se alteró toda la escena del crimen. Y es un logro por parte de la mamá porque fue la que estuvo insistiendo constantemente del 2011, 2010 que sucedió, hasta el 2015 que le hicieron justicia y no se cansó de pelear todas las instancias legales para que se le procurara justicia a su hija. Eso es parte del acceso a la justicia, de saber qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en el tema de violencia familiar, qué es lo que está pasando en el tema de los feminicidios, qué es lo que está pasando con el tema de tratas. Todos tenemos la obligación de saber en realidad lo que pasa. Estos dos casos, por eso les digo que similares y ya los teníamos, afortunadamente aquí no fue mediático, se tuvo el tacto, el control en su momento, que fue la sentencia más alta en aquel entonces, de 40 años, era lo que existía. Y los jueces se quedaron sorprendidos porque fueron con puras pruebas técnicas científicas las que demostraron que la chica no se había suicidado, que había sido asesinada en manos del esposo. Entonces, increíblemente, y uno en aquel entonces, y ahorita lo hace con más seguido, ¿cuántos casos no pasarán esto? No nada más aquí, en todo el mundo, porque el problema de violencia es universal. Entonces, esas son las experiencias que en la práctica nos han tocado. En el 2004 ya es un tema que se persigue de oficio, allí es donde resalta más, se va más alto, pero era una visión que se tenía, ya se tenía que esto iba a pasar. Tan es así que se tenía planeado, pensado y analizado que iba a ocurrir esto, pero qué iban a hacer las autoridades, de qué manera iban a controlar la atención y todo el seguimiento que se requería para el tema.
¿Y qué fue lo que pasó en aquel entonces? La voluntad política que existía pues era excelente. Yo veo que hoy va a retomarse eso y tengo mucha fe en eso y creo que así será, porque en aquel entonces las personas que empezamos a trabajar en todas las instancias, la licenciada Delia de su institución de seguridad, todas, la licenciada, recuérdame el nombre, Mari, todas. Marta Cruz. Bueno, es que nos peleábamos. Es que éramos bien intensas, entonces sí, éramos bien intensas. Entonces, peleábamos los casos a marcha forzada, o sea, nos decíamos hasta lo que, jurídicamente hasta lo que no. Bueno, entonces, en aquel entonces, lo que nos dicen a las que estábamos operando en la Procuración de Justicia y las que estábamos en atención a víctimas, nos mandan a San Diego. San Diego, California, es donde está creado el primer centro de justicia familiar para atender todo el tema de violencia contra las mujeres. Fuimos, nos atendieron, nos dieron información, nos mostraron el edificio, cómo se formó y lo que se necesitaba para formar. Todo eso vinimos y lo plasmamos aquí, trabajando en coordinación con las gentes, con los arquitectos, porque nos dieron la oportunidad en aquellos entonces los jefes que teníamos. El procurador era Luis Carlos Treviño Belcheman y el licenciado Aldo Fazzi, ha sido varias veces mi jefe, el licenciado Aldo. Entonces, ellos nos dieron la oportunidad de planear, construir el Centro de Justicia Familiar. Se llevó un año, del 2004 al 2005 nos llevamos un año precisamente para ver las especificaciones, para poder dar la atención a esas mujeres y tener la accesibilidad lo más fácil, práctico, rápido en llegar. Se buscaron por todos lugares y se toma en consideración que eso es lo que lamentablemente ahorita he dejado de observar que cuidan. Que hubiera medio de transporte, camiones para poder llegar al área. En ese entonces ya está el metro, también las líneas del metro. Y se construyó en Ocampo, no sé si se recuerdan, ahí está Hidalgo y Garibaldi. Y las entradas eran independientes, precisamente para que entraran las víctimas, no fueran señaladas, no fueran estigmatizadas, no fueran afectadas más de lo que ya venían. Y aparte la entrada donde estaban las agencias del Ministerio Público. Se hizo un edificio de atención integral para las víctimas y que el Ministerio Público estuviera ahí precisamente para todos embonar y dar la atención de forma integral. Si quería denunciar, ahí tuviera el Ministerio Público, se tomara la denuncia y se hiciera el trabajo correspondiente. Y la atención integral psicológica, médica, inclusive se les apoyaba para la cuestión laboral, en desarrollo social, también estuvo participando allí, el DIF, salud, o sea, estábamos todos los participantes de todo el gabinete que estamos obligados a dar el servicio de atención a las mujeres. Ese fue un logro a nivel estatal, nacional, internacional, porque inclusive vinieron a replicar, a copiar, en el buen sentido, el modelo y empezaron las demás entidades federativas a crear esos centros de justicia familiar. Cuando vino el embajador de Estados Unidos se quedó sorprendido porque tenía este centro de justicia familiar, el Plus, que estaba el Ministerio Público al lado. No estaban juntos, pero estaban al lado, era la accesibilidad de llegar más rápido a esa justicia, a esa procuración que deseaban las víctimas de que se les atendiera en el tema. Entonces creo que eso fue un logro a nivel ejecutivo, donde todas las instituciones que están obligadas a prestar el servicio lo prestaban en esa área. Entonces, como ven, en el 2004, 2005, 2006 y 2007 se mantuvo, porque allí ya se veía qué áreas de oportunidad teníamos. El aprendizaje que nos dio esos años, inclusive en el 2005, nos convocó el gobernador en aquel entonces. Yo era representante, la coordinadora de justicia familiar y a la directora de atención a víctimas para pedirnos cuentas de cómo iba el centro y que ya quería que se estableciera legalmente y sacó por decreto la constitución de ese centro de justicia familiar. Y ahí es donde aprovechamos nosotros porque teníamos 5 minutos
no siempre se nos daba la oportunidad de hablar con los ejecutivos y en este caso tuvimos esa fortuna y le pedimos que nos apoyara porque de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a las incidencias delictivas de violencia familiar, Monterrey era el que traía la mayor concentración de incidencia. Le seguía Guadalupe, Escobedo, Juárez, Apodaca y García. En aquel entonces así estaba. Fíjate, sigue más o menos el mismo esquema. Sí. Estamos igual. Sí, bueno, esos son. Y aquí allí le pedimos el apoyo para sacar el servicio ese integral al municipio de Guadalupe. Dijo, sí, pero ahora va a ser la obligación de ustedes y el compromiso a que vayan y busquen, y en ese entonces estaba la alcaldesa, que ahorita está de presidenta del Congreso, Ivonne Álvarez. Le comentamos y ella cedió el terreno y lo demás, todas las instituciones de gobierno del Estado apoyaron para que estuviera replicada los servicios de Monterrey ahí en Guadalupe. Después, 2 años después, en el 2007, Escobedo, precisamente hablando del acceso a la justicia. Nos acercábamos nosotros, que era la intención de acercar los servicios a la ciudadanía, en este caso a las mujeres. Entonces, ese fue el crecimiento y la estabilidad que dentro de lo que cabe se estaba buscando. Y ver los factores, que es lo que estaba señalando. En la cuestión legislativa, que fue en este 2004, se hizo un análisis y ahí es donde viene antes el tema del trabajo que hizo la licenciada Delia en Seguridad Pública, el tratado médico psicológico que en aquel entonces se señalaba en el Código Penal. ¿Qué nos llevó a tomar ese tipo de situaciones? Porque la conducta de la violencia se analizó y son conductas aprendidas. Son conductas que si no las rompes van a seguir en escala y llegan a la violencia extrema como la que estamos desafortunadamente viviendo. Y se analizaba por qué la víctima no se asume como víctima. Ustedes saben que están en el ciclo, que es un lazo con la pareja, en el noviazgo, en el matrimonio, y que por más que les digan, les aconsejen, déjalo, pon atención, vete a tratamiento, dicen no, él así es, va a cambiar. Todos esos es lo mismo que vivimos en aquel entonces. No se asumen víctimas, no se reconocen como tal, y desafortunadamente, pues ahí hay un estudio en el que se valoró ese comportamiento y la víctima venía y denunciaba. ¿Y qué pasaba? Que a los 2, 3 días no la dejaba y ya no quería continuar porque ya había hablado con él, porque ya iba a cambiar, porque ya. Sí, nada más que la persona sabía que la había denunciado y que había una investigación y que le podía afectar. Entonces era el convencimiento en ese sentido al grado de que no operaba el perdón. O sea, que no se podía desistir la víctima, aún y que ella dijera, vengo y me desisto. No, señor, no vamos a poder cerrar el expediente, va a estar aquí abierto, vamos a someterte y te invitamos a un tratamiento, así como a los hombres que generan violencia o los hombres agresores, y ahí es donde empieza la labor extraordinaria y que sigue existiendo, CEFORE. CEFORE sigue dando el tratamiento a los hombres que generan violencia y es un tratamiento y son los pocos, si no es que el único del Estado que tienen un verdadero proceso en tratar a los hombres y ayudarles a que realmente valoren y reconozcan esa violencia y que digan, yo fui a tratamiento, yo generaba violencia y ya no la genero. Son pocos, si no es que el único, y me atrevo a decir el único porque era donde canalizamos a los hombres que generaban violencia. Desafortunadamente, pues volvemos a lo mismo, ahí es donde nos faltan más manos porque es mucho el tema, y es mucho el tratamiento y es de salud pública. La Secretaría de Salud también tiene una obligación, tiene una corresponsabilidad en atender este tipo de asuntos, de dar tratamiento a las víctimas, de dar tratamiento a los hombres que generan violencia. Entonces, esos son los esquemas
jurídicos que para proteger a la mujer, que no cerrara el expediente, pues nosotros la dejábamos abierta con la finalidad de que se sometieran a tratamiento. Y aparte porque también se detectaba de que venía, denunciaba, cerraba y venía a denunciar y traíamos 2, 3, 4, hasta 10 denuncias de una sola víctima, que nos indicaba que esa mujer estaba en riesgo, pero no se dejaba ayudar. Y aún así, que no se dejaba ayudar, le poníamos el foco rojo y el foco de atención y estar detrás de ella. Entonces, la cuestión legislativa es donde también nos ayudaron precisamente a cuidar ese tema, a que las mujeres, aún y que se fueran a querer retirar la denuncia, no se pudiera. Ahora sí que nos ganamos varias quejas de derechos humanos por esa situación, porque precisamente hablamos de la sensibilización de todas las instancias y no todos lo ven desde el punto de vista que los veíamos nosotros y lo seguimos viendo. Entonces, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a los derechos de cada una de las partes, tenemos que valorar las dos situaciones. Los beneficios de ellos van a ser más grandes si se someten a tratamiento, precisamente a que si se puedan reintegrar, qué bueno, mientras no haya violencia extrema, porque allí definitivamente el tratamiento está demostrado que no es viable y que no es posible someterlos a tratamiento. Entonces eso fue del trabajo legislativo, el trabajo operativo, práctico de todas las instituciones y se trató ahí de estabilizar. Después empiezan aquí detalles jurídicos donde hubo un error legislativo de los que participamos ahí, de todo el mundo, porque en el delito de violencia familiar, y fue, si no me recuerdo, ayer en el 2004, en el delito de violencia familiar, la redacción, si no me recuerdo, decía, comete el delito de violencia familiar la persona que agreda por acción y omisión grave y reiterada a un miembro de la familia. Y resulta que esa redacción, pues se nos quedó en libertad muchas personas, aún y que llegaban las mujeres todas maltratadas, golpeadas, quebradas, fracturadas de todas partes, los jueces dicen, no, como es la primera vez, va para afuera y aquí sale. Pues corrimos inmediatamente, fueron 4 o 5 meses de abril a julio, lo que se tardaron en modificar la redacción para quitarlo de grave y reiterada en la forma de actuar de la persona de forma de acción. La omisión es la que quedó como grave y reiterada, esa omisión que era la más compleja de justificar. Si la práctica era la acción, la conducta directa que generaba el presunto con su víctima, pues imagínense la omisión. Y que también es un choque jurídico con la forma de percibir las cosas de un agente del Ministerio Público a la actuación de un juez, porque el juez nada más va a aplicar la ley y literalmente aplica lo que dice la ley tal y cual. Entonces ahí es donde tenemos que ir trabajando con ellos en ese sentido, de sensibilización, por eso la perspectiva de género, por eso todo esto que tenemos hasta la actualidad es derivado de estos pasos que hemos ido dando de avanzar y retroceder, de aprendizaje, de error, pero siempre con la voluntad de mejorar y sacar las cosas adelante. Aquí viene un cambio radical y que esto se los mencioné que iba a pasar cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en el 2014. El 2012 empieza el sistema acusatorio. Dejamos el sistema inquisitivo, dejamos el sistema tradicional y traían la urgencia de que todo pasara por un sistema acusatorio que fue más transparente, que las dos partes tuvieran el mismo derecho de defensa y de demostrar, solicitar que se castigue, sancione a las personas, en fin, un sistema transparente. Desafortunadamente, bueno y malo. Digo malo para el tema de violencia familiar porque desafortunadamente todo lo que se había cuidado aquí, el perdón del ofendido, el desistimiento opera. Actualmente, si la persona va y denuncia y al siguiente día retira su denuncia, así sea lo que sea, era violencia familiar, hasta ahí queda. Y se queda desprotegido y todo lo que se hizo acá, todo lo que se avanzó acá, analizando por qué la persona
tiene el deseo primero de denunciar y después cambia por su misma situación que se ve inversa en esa violencia y que no lo ve que ella esté sufriendo ni se considera víctima. Entonces son situaciones muy difíciles y es en la actualidad que el delito de violencia familiar o pierda el perdón o pierda el desistimiento está señalado en el artículo 111. Entonces, ahorita van y denuncian, vuelven a denunciar, si cierran expedientes ellas mismas, entonces no se comprende la situación de la actitud, del comportamiento de la víctima. O sea, lo que se cuidó, se analizó, lo volvemos atrás, o sea, retrocedimos. Porque aquí era donde operaba, aquí no, pero todo eso se vino abajo. Entonces, a las personas, a la licenciada Marta, a la licenciada Delia, a todas las que vivimos en ese entonces de su punto de trabajo, a la licenciada que también está muy allá escondida, es amiga de la generación también, Elisa, está todos esos, ese trabajo, y sí es frustrante para uno como mujer, como servidora pública, que has visto las ganas que les ponen y después vienen y te dicen, no, esto no, por decirlo, no porque se analizó, porque dijo, va a estar mejor, vamos a mejorar, vamos a sacar a las mujeres de la violencia. No, o sea, no importó más el sistema acusatorio y desafortunadamente el sistema acusatorio trae ventajas y desventajas. Entonces, ventajas porque se supone que es más rápido y yo veo que una desventaja es más lento para las mujeres porque nada más judicializado el tema, el Ministerio Público ya no tiene la facultad de someter a tratamiento si no judicializa y no pasa el tema a un juez. Y lo que llega al juez, tristemente, es muy poquito de lo que se recibe. El 10, a lo mucho el 15% de lo que llega al juez. Entonces estamos hablando que hay mucha... Y ahorita pues si va la víctima y si lo cierra o no lo cierra, o sea, ya no hay esa obligación por parte del Ministerio Público, aunque las tenga allí, dice, pues no viene, no le interesa, el desistimiento opera, a diferencia de oficio, sigue siendo de oficio, tienes la obligación de hacerlo, aclarando, tienes la obligación de hacerlo, pero si viene la víctima y dice, yo ya no quiero que le sigas y me desisto, que era una de las cuestiones que por eso era el perdón condicionado, no, ahorita estás en una situación que no puedes tomar determinaciones, que no puedes decidir por ti misma mientras no te sometes a tratamiento. Sométete a tratamiento, analiza la situación y ya vienes en una situación diferente. Y tienes que venir acompañada de tu asesor victimológico, de tu atención integral según se requiera. Eso es lo que se cuidaba antes. Ahorita si viene y decide, yo me desisto, yo no quiero que continúen, ya no quiero que citen a mi esposo, porque aparte mencionan eso. Pero ese es el tacto y la sensibilidad que uno debemos de tener como servidores públicos. Si podemos, no podemos, estamos viendo, ya es un foco rojo, ya tienes 2, 3 denuncias, no puede ser, pero legalmente procede. El enojo hacia las autoridades, el enojo al servidor público, ¿por qué lo hiciste? Por esto. Porque legalmente está bien el servidor público, pero no lo entiende la sociedad y la sociedad no lo entiende en ese sentido. Sí, así es, sí. Entonces, pues regresamos acá, ahorita estamos acá por el perdón que sí opera, que sí procede y que sí pueden retirar las denuncias, en ese sentido. Cuando acá se cuidaba precisamente por la situación emocional que estaba atravesando en ese momento las víctimas, se trataba de cuidar. Así es. ¿Mande? No, acá lo que mencionaron, los que andaban viendo el tema acusatorio, que les puse que era un problema social y de salud, la violencia, y que se nos iba a salir de control, precisamente que lo que se estaba cuidando y se estaba estabilizando iba a disparar.
era por el derecho fundamental de la parte del parte denunciado o el presunto o probable, porque se le estaba violentando su derecho al ser sometido a un tratamiento en contra de su voluntad. Y le dije, no es en contra de su voluntad, se dialoga y se platica y se pone el abanico de opciones. Que si era una forma de incentivar y de inclinarlo a someter, sí, pero él podía decidir, porque era, te quedas en libertad y sigue el expediente, se ejercita la acción penal y se va a un juzgado, o te sometes a tratamiento a estas instituciones y es por determinado tiempo según se requiera y según el tratamiento que necesite la persona en particular. Entonces ahí nos hablaban que estábamos violentando los derechos fundamentales. Le dije, ¿y dónde quedan los derechos fundamentales de la víctima? Y tienes que ponderar. Entonces ahí es donde son los conflictos legales que nos enfrentamos en la práctica, como en el ejemplo y que ahorita vive y que me decían la semana pasada, antepasada. El hecho de que se detenga la persona, que vaya el policía a un llamado que le hacen desde el 911, reporten que en tal domicilio se está suscitando violencia familiar, acuden los elementos, traen un protocolo, entran al domicilio porque así se lo permite la víctima y resulta que cuando ponen a disposición a la persona en el tribunal, dicen no, violentaste, es una detención ilegal porque violentaste el derecho del probable responsable y no ven el derecho de la víctima. Y así están resoluciones, así están libertades, pero ahorita más y el sistema acusatorio más con el sistema. Entonces, de que legalmente pueden ir porque se está dando un evento, sí. De que pueden ingresar porque la víctima les está autorizando, sí. Pero ahí es donde están los criterios por los tribunales. No, porque él también tiene derecho. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no la prive de su vida. Entonces, son donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que insistir en ese sentido. Porque se han hecho buenas prácticas con el tribunal, se han hecho actividades y proyectos pilotos del tema de violencia y se rescataron muchas familias que no nada más sufrían violencia y que la violencia generaba física o psicológica, patrimonial, económica, sino también con los hijos, los traían de un lado a otro y los dañaban más a ellos. Entonces el tribunal en el 2000, como en el 2012, 13, 14, 15 más o menos, en esas fechas, abrió un juzgado especializado para ver en conjunto con el juez que llevaba la causa penal. Entonces, coordinadamente, precisamente para sanar a los niños, que no hubiera más consecuencias emocionales para ellos, se sometían a través de ese proyecto piloto y se rescataron a muchas familias. Se graduaron porque tuvieron de forma individual el tratamiento, después se integraron y después ellos mismos y ellas participaban en ayudar a otras familias. O sea, hay acciones buenas que han hecho las autoridades, pero desafortunadamente lo que nos afecta a todo el mundo son los cambios de administración. No hay continuidad, no hay seguimiento. Los protocolos están, los tratados están, o sea, eso nadie los cambia, nadie los ha cambiado y como que ya lo seguimos modificando a costa o beneficio del interés en ese momento y desafortunadamente pues se ocasiona un daño mayor a un beneficio. Entonces, se refleja los sexenios, ¿verdad? Cómo hubo un descuido en los 6 años anteriores de Jaime Rodríguez. Aquí está. Y pues ahora agarrar toda la vida. Precisamente por eso hablo de eso, que ahorita veo las acciones que ya de entrada están haciendo, porque lo que decía bien la licenciada, ya desde el momento que le están dando el trabajo y la responsabilidad al instituto, como siempre había estado, pero desafortunadamente no podían desarrollar muchas actividades que ellos son ahora sí que lo importante para la capacitación, son los que más nos pueden ayudar en ese sentido, como la Secretaría de la Mujer. Entonces, en coordinación con ellas, poder ahora otra vez a reactivar a todas las instituciones, salud, educación, seguridad pública. Seguridad pública es importante el trabajo de ellos precisamente para la prevención. A todos nos toca la prevención, pero parte importante es eso. Y para erradicar, disminuir
es la prevención. Ese tratamiento psicológico para hombres y mujeres es fundamental porque es donde vas a romper esas conductas aprendidas, que si los familiares anteriormente no te daban esas ideas o esa facilidad de asimilar, si te encuentras en un riesgo o no te encuentras en un riesgo, pues el estudio del especialista nos va a ayudar en ese sentido. Pero desafortunadamente esa prevención de la que estamos hablando, muchos no la quieren ver tal por los recursos, por lo que implica, por lo que eso, pero nos está costando más la violencia, o sea, nos está costando más y es más beneficioso analizar el tema desde todos los factores que hemos mencionado, desde la salud, educación, seguridad, prevención, precisamente para venir bajando el tema. Vamos subiendo. Y el año pasado que fue la pandemia, en el 2021, mira hasta dónde se disparó. Y ahorita traemos la locura. Y no les quiero alarmar, pero estas es nada más las únicas denuncias que llegan al Ministerio Público. Los reportes que se reciben, el 911, que es desde el año que estuve yo, era arriba de 80 a 100,000 reportes anuales. O sea, es exagerado. Imagínense lo que viene a dar acá, las mujeres, adolescentes que no puedan accesar a la justicia, por las razones que sean. Entonces, aquí, en resumen, y ya porque ya nos pasamos. En este momento le platicaba a la magistrada que estamos haciendo en el Instituto un centro de atención psicológico para las mujeres y otro para los hombres. En este momento está poniéndose en marcha. Sí, pues felicidades por eso, licenciada, porque una de las necesidades ahorita apremiantes es precisamente que haya centros gratuitos de atención psicológica para hombres y mujeres. Antes se tenía en el DIF, que era una de las instituciones que daban única y exclusivamente a mujeres, porque Sefore da a los hombres. Los de Forcados, que es de la institución de la Facultad de Psicología, pero cobran, entonces allí no pueden ir los usuarios que no tengan recursos. Perdón. Mire, aquí está. Ya lo cambiaron. Ya cambiaron el nombre 3 veces en un mes. Ya no sé cómo se va a llamar. Y ya estaba. Es un señor que se llama México, que yo no conozco. Es que hablamos de buscamos el antecedente, pero la creadora del Sefore, aquí la tienen, se las presento y tienen un orgullo de tenerla aquí. Esa área precisamente se abrió por la necesidad que se tenía de darles el tratamiento psicológico a los hombres y los que tenían cómo analizar esa conducta y por qué generaban, pues ellos programaron ese protocolo de atención a los hombres. Y ahí es donde nosotros como Procuraduría le canalizábamos a las personas que se veían involucrados en las investigaciones como generadores de violencia. También estaban los UCEPAVIS, que es también de seguridad pública, que nos ayudan con con la licenciada, nos ayudan también con las mujeres afectadas, víctimas. Entonces había organismos de gobierno que nos daban esa atención. La Secretaría de Salud también tenía su área para dar atención psicológica a hombres y atención psicológica a mujeres. O sea, nos hace falta retomar otra vez y que existan muchos lugares gratuitamente y en horarios accesibles precisamente para que estén en tratamiento las personas que lo deseen voluntariamente o que sean canalizadas por las autoridades y poder ir disminuyendo un poquito. Yo les decía y les ponía el ejemplo, de primero es mucha resistencia que nos tocó aquí en el 2004 con los hombres, porque decían, yo no estoy loco, ¿por qué me va a mandar allí? O sea, no, era la locura. Salíamos insultadas, agredidas y demás. Dijo, bueno, se necesita por esto. Hicimos una conciencia al grado que ahorita ya no lo ven mal, ni hombres ni mujeres, ya lo aceptan, sí, y ya van cooperando. Bueno, es lo mismo ahorita, nada más que desafortunadamente el directorio que se tenía ya no se tiene. Ya no existen las instituciones que daban y creo que es importante ahorita retomar otra vez y creo que la licenciada Laura Paula nos va a ayudar mucho con eso porque ya sé que lo va a hacer por beneficio del Estado de Nuevo León y sobre todo de las mujeres. Hay muchos factores, desde el crecimiento demográfico, que no somos los mismos habitantes que anteriormente,
tenemos mucho migrante. García, Juárez, Pesquería son municipios donde más migración tenemos y tienen una cultura muy diferente a los nativos de aquí de Nuevo León. Entonces, son muchos factores, pero de que siempre hemos tenido, desafortunadamente, que va en aumento, va relacionado a los habitantes, a que, entonces, tenemos que ir midiendo precisamente, esas son lo que nos sirve el tema de la estadística de violencia, y la utilizo porque es de mayor referencia por lo que hemos ido cruzando, sufriendo, viviendo en el estado de Nuevo León. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Dónde debemos de mejorar? ¿Qué debemos de retomar? Pero aquí, para concluir este tema, es prevención. Se trae el tema derivado de la cuestión de las 3 chicas del campo algodonero de Ciudad de Juárez, no sé si han escuchado eso, de las 3 chicas adolescentes que se desaparecieron, se extraviaron y desafortunadamente al momento de reportarlas, la omisión del Ministerio Público, la autoridad, pues les dice que andan con el novio, que andaban así, más error, y se ha ido sufriendo ese error. Al grado que ya cuando las encuentran muertas, la familia pues obviamente insiste más en la procuración de justicia, esa accesibilidad a la justicia, a que se le procure y se le administre justicia y sobre todo saber la verdad. No obtienen del Estado la respuesta jurídica que ellos andaban buscando y van a la Corte Interamericana, donde van y demandan la omisión y la mala actuación de las autoridades, incluyendo al gobierno del estado de Chihuahua y como país al estado parte. Entonces, en resumen, sale la sentencia a favor de la familia, donde se demuestra que la autoridad fue omisa, que no llevó a cabo una buena investigación exhaustiva y de manera diligente, que se le violentaron los derechos a esas adolescentes en todos los sentidos y que tenían que reparar el daño y hacer pública una disculpa. De esa sentencia que fue en el 2009, de ahí a la fecha hemos seguido sufriendo situaciones similares. No aprendimos de ese error. Entonces, ahí es donde tenemos áreas de oportunidad para mejorar. Y de esa sentencia también hubo una obligatoriedad para que todas las entidades federativas se tipificara el delito de feminicidio y que estuvieran en los códigos penales de todas las entidades federativas. Y la sentencia de Mariana Lima Buenrostro, ahí la obligatoriedad es de que todas las muertes de mujeres fueran investigadas por feminicidio. Entonces, esas 2 sentencias son las que tenemos nosotros obligatoriamente que aplicar en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? Por intereses, no me quiero ver mal, pero intereses diversos, en muchas entidades federativas no reconocen las muertes de mujeres como feminicidios. Las cubren y dicen que es de otra índole, menos feminicida, que no es violencia feminicida, entonces por eso los números menores. En el estado de Nuevo León, cuando pasa esto, lo mismo que en violencia, se va a destapar, pero son números reales. Tenemos que tipificarlos como tal y tenemos que investigarlos como tal, que en el transcurso de la investigación ya difieran y haya otras características que no cubran en los supuestos del feminicidio, pues ya es un homicidio. Y en el observatorio a nivel nacional siempre salimos en los primeros lugares por esas razones, porque en el estado de Nuevo León se reconoce el tema, en otras entidades federativas. Tenemos Tamaulipas, tenemos Veracruz, tenemos México, ustedes se pueden entrar y van a ver. No es posible que de 300, 400 muertes nada más 15, 20 se reconozcan como tal, cuando hay una obligatoriedad iniciar todas las muertes como feminicidio. En el trata es otro tema, otra característica, y es la negación a no ver qué está pasando, porque no es un referente, pero no es algo específico de Nuevo León, es de todas las entidades federativas. El tema se da en todas partes por la venta y explotación del cuerpo de las mujeres,
son más las mujeres violentadas en ese sentido y no es necesario el paso. Lo vives aquí y lo tienes en otras entidades federativas y no tiene nada que ver, que es facilidad en un momento dado para los que se dedican a eso, no es obstáculo que sea fronteriza o no sea fronteriza, tienen sus conexiones y demás, a nivel interno y a nivel externo. Y una de las ciudades más atractivas para eso país es Estados Unidos. Inclusive, no me acuerdo si a alguien de aquí les comenté, en un curso, increíblemente, en un curso que nos dieron de trata en Estados Unidos, en el evento más conocido por todo el mundo, en el Super Bowl, es donde más tráfico de trata hay. Y allí, nada más que allá por decreto presidencial, están obligados, que la ciudad que le toque está obligado a participar en prevenir, estar vigilando y reportar inmediatamente cualquier conducta y sobre todo cuando traigan a menores de edad y que no coincidan características con la persona adulta. Las alertas, taxistas, empresarios, hoteleros, de los aeropuertos, todos tienen la obligación. Es parte de lo que se puede decir de trata. Y también es un tema muy complejo, muy delicado, que por cierto todavía traigo allí pendientes, ¿sí? Porque molestas y te ocasionan amenazas y dañas. Así que sí, es un tema muy delicado. Entonces, porque me tocaron hacer operativos en ese sentido y todavía traigo ahí pendientes con... ¿Y para ti ha sido el tema más delicado? Toda la cuestión de género, pero en riesgo, el de trata. Sí. Reporta más dinero que Sí. el narcotráfico. Sí, desafortunadamente y tristemente, sí, es de los temas más... Está en el segundo lugar después de Ciudad de México. Sí. Del trata. Sí. Y en el otro tema que tratabas, ¿cuál era el feminicidio? Feminicidio, trata, delitos sexuales y de... El feminicidio parece que estamos como en el 45. Ya bajamos un poquito más porque también antes era de los primeros, pero es por esa razón, porque se reconoce. Para empezar, una de las cosas, y se los voy a decir como participante, servidora que fui de la Procuración de Justicia y del área de seguridad en Fuerza Civil. La percepción aquí es lo que nos daña mucho. La percepción la traemos mal, pero mal. Porque en seguridad, créanme, y no es nada más porque estoy aquí y porque vivo aquí, sino porque fui a varias reuniones de trabajo a nivel nacional, estamos bien. Mucho mejor que otros estados. Mucho, mucho mejor. O sea, la percepción es la que nos daña mucho. Es la que nos afecta y es la que nos sentimos alarmadas por lo que está pasando. Esto lo hemos sufrido. Eso que ahorita lo ven ustedes mediáticamente, yo ya lo había visto acá en 2, 3 ocasiones, pero desafortunadamente ahorita la forma en que se ha manejado, pues bueno, se respeta, pero son mucho menos la cuestión problemática de seguridad que traemos que la que aparenta que observamos, porque la percepción, exactamente. En todos los temas, de todos los delitos patrimoniales, de toda la delincuencia organizada, estamos bien. Y eso es lo que tenemos que ayudar para que siga siendo en ese sentido. Sí. Una duda que no puedo comprender un poquito en el tema de fiscalía, del Ministerio Público, el tema del tiempo. Por ejemplo, tengo conocidas que tienen denuncias penales por abuso sexual, etcétera, y me dicen que nada más me han llamado para hacer la prueba psicológica y de ahí ya no me han vuelto a contactar el MP, o en el tema de las desaparecidas, que ya llevan desaparecidas desde hace varios años y no hay un seguimiento, o en el tema, hace poquito mandó un mensaje ahí el grupo donde hubo una violación y el agresor tiene orden de aprehensión desde el 2021 y no se le ha dado seguimiento. No entiendo por qué es lo que pasa ahí, ¿no? Este tiempo, este gran lapso de tiempo de que no hay un seguimiento. Precisamente hablamos del acompañamiento, asesoramiento y asistencia integral. Debemos de todas las instituciones que tenemos obligación de ver ese tema,
en cualquier índole sexual o desaparecidos y demás, tanto el Ejecutivo, que es el gobierno del Estado, como la Fiscalía están obligados a dar ese acompañamiento a las víctimas. Aunque tú no vengas, si tienes un asesor victimológico, si tienes un asesor jurídico, yo estoy obligado a darte la verdad, a ayudarte. Pero si de entrada llegan y presentan la denuncia y no se les da una respuesta inmediata, me quiero suponer por muchas razones, desde el exceso de trabajo, falta de personal en el sentido de la atención integral, porque hay formas de trabajar en conjunto y aunque no vaya la víctima, pero que sepa que sí la están escuchando, que sí la están atendiendo, sepa a través de su asesor jurídico. El hecho de que se recaben pruebas o que se tengan pendientes de recabar, bueno, pues ahí sí hay que analizar cada caso en particular por qué y a qué se debe, porque en delitos sexuales lo prioritario es recabar precisamente las evidencias, porque están en el mismo cuerpo de la víctima. Entonces ahí es reacción inmediata desde prendas, desde el estudio médico, es incómodo el ginecológico, pero se tiene que hacer y el estudio psicológico pues no se diga. Pero todas esas evidencias se tienen. Razones puede ser muchas, pero no me quisiera adelantar en algo que esté pasando la Fiscalía. Que tiene una obligación de poner un acompañamiento para que te dé la información, sí. Para que te dé seguimiento, sí. Y de las personas desaparecidas de la misma manera. Hay reacciones de diferentes de acuerdo a los reportes, de acuerdo a la información que se vaya recabando cada una. Debe de existir el personal suficiente. Tan es así que hace poco el gobernador anunció apoyo más a esas áreas, porque sí se está incrementando y desafortunadamente faltan recursos humanos. Es un tema, son temas desgastantes, son temas complejos, pero necesarios y obligación que tenemos las autoridades de brindar el servicio de calidad, exhaustividad y de respeto y dignidad a las víctimas. Eso estamos obligados. Ya en un momento dado, pues a través del instituto, a través de las áreas de atención a víctimas, se pueden acercar directamente con la Fiscalía, hay buena apertura, el fiscal es sensible en el tema y si hay áreas de oportunidad que ajustar, que mejorar, estoy seguro que los va a hacer. Que parece que la mujer no 2015, el sistema acusatorio. Es que el sistema, independientemente de es el sistema acusatorio. Aquí empiezan a operar. Sí, pero aparte que ya estábamos tratando de educar, íbamos avanzados, retrocedimos. Porque aquí legalmente, jurídicamente afecta eso. Independientemente del interés o no de los ejecutivos de atender el tema, hay ocasiones en que aunque ellos quieran no va a poder pasar. Lo que tratamos aquí de decir es de que el beneficio que habíamos encontrado acá de sensibilizar a las partes involucradas a que sufran una violencia, pero que aún y que tú no decidas continuar, el Estado tiene la obligación de dar resultados y de investigar, seguir investigando esa conducta porque socialmente afecta. Y esa es una persecución de oficio. Esa, a mi manera muy particular, yo veo que afecta mucho y eso lo van a encontrar. Por eso aquí vienen y abren y cierran, vienen y abren y cierran, vienen y abren y cierran expedientes. Cuando si tienes el control de acá, de lo que teníamos, de tratamientos, porque había vinculación de todas las autoridades, todos los que dan tratamiento, dices, sí lo tengo aquí, lo estoy dando tratamiento, sigue en tratamiento. Y uno de los candados es de que si se desertaba del tratamiento, se continuaba la investigación. Entonces, por eso yo hablo de que se estaba controlando en ese sentido, porque había vinculación entre las autoridades para dar cumplimiento y seguimiento a ese tratamiento. Y acá no. Como acá viene el cambio, el Ministerio Público no tiene facultad para canalizarlos a tratamiento. Tiene que llegar forzosamente con el juez. Y lo que llega con el juez es mínimo de lo que se denuncia. Entonces va en incremento. Y aquí, pues, obviamente, la pandemia, el hacinamiento, el encierro, todo
se está reflejando y vamos para allá, pero aquí es tiempo que ahorita se están haciendo reacciones y acciones del Ejecutivo desde instalar, retomar la instalación del sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia es fundamental y ya lo está haciendo, o sea, ya está tomando la batuta el Ejecutivo, entonces eso va a ayudar mucho y a que todas las instancias que prestan el servicio como salud, educación, seguridad pública, DIF, todas esas instancias que colaboren con esto en prestar los servicios de forma integral, pues también la Fiscalía y la Fiscalía y el Poder Judicial hacerlo suyo para la procuración y impartición de justicia. Entonces, creo que ya los eslabones que andábamos sueltos ya se están otra vez retomando. Entonces, todos los que hemos pasado por esto, o sea, qué bueno que haya jóvenes como ustedes, felicidades y felicidades de nuevo al Instituto por el trabajo que está realizando. Yo creo que así, buscando esas redes y esas vinculaciones, vamos a ir erradicando la violencia hacia las mujeres y sobre todo insistir con la prevención es la solución y sobre todo que vaya de la mano con los tratamientos integrales. Eso es definitivamente, ya no estamos descubriendo el hilo negro porque ya lo tenemos bien conocido todos y todas, entonces creo que eso es lo que nos va a ayudar mucho y sobre todo a darnos la mano, como bien lo dices, de buscar aliadas, de que yo tengo un problema así, ¿cómo le puedo hacer? Y que nos demos ese apoyo es fundamental y ojalá se logre lo que se inició hace tiempo, el registro único de banco de datos, que está allí, que sí, que no. Créanme que si ese registro se logra hacer vinculante a todas las autoridades que prestan el servicio y no vamos a reoptimizar, no vamos a duplicar trabajos, todos vamos a estar allí. Si alguien quiere información, el básico lo van a tener de que si una mujer pasó por salud, educación, procuración, impartición, ahí es el dato. Ese es ahora sí que un proyecto que ojalá que se retome y sería un buen avance. Y con la alerta de género, ¿cómo? Buena pregunta. O sea, es una buena medida pues, para focalizar y todo, pero ¿cómo se atiende y cuáles son los resultados? ¿Sí resulta? ¿Sí? Es que la alerta de género empieza precisamente a visibilizar en qué entidades federativas está ocasionando el problema de violencia hacia las mujeres. Insisto, hay estados que tienen más violencia y ni alerta tienen. Y nosotros la percepción es la que nos daña y como que ya tenemos en 5 municipios. Pero es parte de trabajar, yo la veo ni buena ni mala, o sea, yo soy de la idea de que no es necesario que me vengas y me digas a mi casa qué es lo que debo hacer, lo que yo tengo, pero tuvieron que hacerlo porque no lo... Como que no pasa nada. Sí, lo que pasa es que, insisto, se estaban haciendo actividades, se estaban haciendo, y el hecho de que, si no me recuerdo y me corrigen las que traen el tema más fresco, pasa el Casino Royal, y allí fueron muchas mujeres. Entonces, ese fue el boom del incremento de la violencia hacia las mujeres, cuando prácticamente y operativamente dentro de una investigación ves es un tema de delincuencia organizada. Entonces, ese fue parte de lo que se tomó en consideración por la cantidad de las mujeres que se fallecieron en esa y aunado a las que traíamos. Entonces, fue una de las cosas que se aceptó, por la que se aceptó. Y pues son recursos enfocados específicamente a esos municipios para que salgan de esa alerta. Las acciones que se han realizado sí han sido muchas, pero no han sido suficientes, entonces tenemos que trabajar con la prevención. Entonces ahí es donde es parte de lo que a nivel nacional se está viviendo. Y es válido, si los colectivos están haciendo su lucha para reflejar y transparentar lo que está pasando en el Estado, bueno, no lo podemos tomar mal, pero yo soy de la idea de que pues, yo estoy reconociendo que hay violencia, que estoy atendiendo los temas y que los números son transparentes. Violencia y feminicidios y de trata son los números reales que hay. Y es una de las entidades que reconoce la problemática que se tiene. O sea, esa es la diferencia de la que yo veo del tema, que me oigan.
pero se está trabajando, sí hay acciones y se va a seguir haciendo con lo mismo. Y ya para no quitarles mucho el tema, no sé si ya me pasé de más. Y pues ya lo último, que la frase, que es lo que ahorita por lo que le decía a la chica, que me gusta esa frase porque es la voluntad, de Albert Einstein, que dice: no hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Si la voluntad tenemos todos de unirnos, de trabajar en coordinación, comunicación, apoyo en todos los aspectos, lo vamos a conseguir y vamos a lograr la meta de disminuir y nos protegemos todas y vamos a tener menos violencia. Gracias.